Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del Insight Journal 07, una forma temporal de construir. Esta tarde tenemos las participaciones de Andrea Torreblanca, Alejandro Peinbert y Lorena Urbalejo, a quienes damos la bienvenida a este espacio universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de quienes nos acompañan. Andrea Torreblanca actualmente es directora de proyectos curatoriales en Insight. Estudió una maestría en estudios curatoriales en el Bard College de Nueva York. Fue consultora de programas culturales de la Fundación BBVA Bancomer durante 2017 y curadora asociada del Museo Tamayo de 2012 a 2015. Coordinadora de la Sala de Arte Público Siqueiros La Tallera, subdirectora de Curaduría y Registro para la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo de Jacques y Natasha Hellman en el Centro Cultural Muros y coordinadora del acervo del Museo de las Californias en el Centro Cultural Tijuana. En 2018 fue curadora en jefe y directora general del MAC. Juan Soriano recibió la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA Conaculta en 2004. Ha sido profesora en Teoría, Crítica y Gestión del Arte en el Claustro de Sor Juana, La Esmeralda, Soma y la Universidad Autónoma de Morelos. Alejandro Peinbert Duarte es doctor en Estudios Socioculturales y arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó para la iniciativa privada como analista urbano y líder de proyectos en las regiones centro y noroeste de México, combinando su actividad profesional con la de profesor de diseño, teoría e historia en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC. Desde hace 14 años se dedica totalmente a la docencia, licenciatura y posgrado, así como a la investigación científica. Sus investigaciones pueden situarse en los estudios culturales urbanos. Estos procuran desdibujar los límites entre arquitectura, espacio público, paisaje y cultura. Olga Lorena Urbalejo Castorena es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Entre las diversas actividades que ha realizado destacan varias publicaciones y estancias académicas de investigación y docencia, una de ellas en la Universidad Pontificia Católica del Perú y 2 años de estancia de investigación postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte, en el Departamento de Estudios Culturales. Desde 2008 ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente se desempeña como subdirectora e investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, así como docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Les damos la bienvenida y para dar inicio les cedo la palabra a Andrea Torreblanca. Muchas gracias por la invitación, por acoger esta exposición. Para nosotros es importantísimo estar aquí en Mexicali, nos da un gusto enorme que este proyecto de verdad se pueda ver. Ya son 2 años de colaboraciones, de mucho acompañamiento de toda la gente de Mexicali que nos ha abierto las puertas. Gracias a todas y a todas las personas que nos han apoyado en este proyecto. Para los que no conozcan Insight es una organización binacional que comenzó en 1992 en la frontera entre Tijuana y San Diego, haciendo proyectos con artistas, con comunidades, con agentes culturales, curadores, de los cuales han surgido distintas versiones y ediciones. Desde 2018, Insight tuvo un giro, digamos, bastante radical, en el cual no solo se invitó a artistas extranjeros a venir a la frontera, sino con una mirada puesta en lo local, invitando, haciendo como una investigación e indagación sobre lo local, sobre el territorio propio, y también trabajando pues con arquitectos, antropólogos, filósofos, escritores. Y de esto surgió un proyecto que se llama Insight Common Places. Es un proyecto que se los voy a ir un poco desmenuzando para entender cómo llegamos aquí. Insight Common Places es un proyecto planteado en 3 lugares del mundo,
Sudáfrica, Lima, Perú y Baja California. Estos 3 proyectos operan simultáneamente. Se invitó a curadores a que cada quien trabajara la historia de su propio lugar de origen y de residencia. A partir de estos 3 proyectos, uno de ellos es en Baja California y el sur de California. Y de este proyecto surge el efecto sedimentario. Es un proyecto de largo aliento, de 5 o 6 años, el cual está dividido en varios capítulos que exploran microhistorias de fenómenos naturales, de la espiritualidad y en este caso de la arquitectura social aquí en Mexicali. Entonces, este proyecto es el primer capítulo del efecto sedimentario, se llama Una forma temporal de construir, y Una forma temporal de construir es un título de Christopher Alexander, en donde él plantea pues otra forma de construir vivienda, una forma en la cual no solo tiene que ver con cómo, digamos, solucionar el problema de vivienda de la escasez y de la crisis de vivienda, sino realmente pensar en lo atemporal, lo cual quiere decir que es una vivienda que pueda servir para la posteridad en diálogo con la ciudad y con una actividad social, política y cultural mucho más amplia. Esta forma temporal de construir tiene que ver con una filosofía, con un pensamiento arraigado en muchas de las teorías de Alexander que surgen desde las matemáticas, la cibernética, la filosofía, la arquitectura. Y es en este entrecruce que el journal de alguna forma explora esta extensión, digamos, de temas que se abordan en esta exposición. Esta exposición en realidad no estaba planeada como tal, pero fue necesaria hacerla después de 2 años de estar trabajando en este tema y de que empiezan a surgir como muchos archivos. Algo que no nos esperábamos de este proyecto es que cuando lo empezamos a trabajar, pues empezaron a salir muchas otras microhistorias, no solo la de Pastizal Zamudio, artista de Mexicali, quien vive en este complejo de casas y de donde surge todo este proyecto en conversación con Pastizal, y que ahorita les cuento un poco esa historia, sino también otras microhistorias de personas que habían ido al sitio, que conocían a Christopher Alexander, que estudiaron en la universidad y en ese momento a las clases de alguna forma tomaban lugar en el sitio, y todo esto generó una microhistoria y unas microhistorias mucho más amplias. Los proyectos de los que estaba platicando tienen 3 ejes fundamentales. Uno es trabajar con artistas, hacer comisiones. La otra es hacer un Insight Journal, que es una publicación que empezó en 2019 como para hablar un poco de la intersección entre algo que es fundamental para Insight, que son prácticas artísticas en la esfera pública. Y la esfera pública para Insight desde el 92 ha sido un eje importantísimo que tiene que ver con cómo la esfera es, digamos, un lugar de debate, un lugar de conversación, un lugar en el que suceden muchas otras cosas que no solo es una exhibición o es una comisión artística. La esfera pública en realidad es esto que generamos todos los días en el espacio público y social. Entonces, en ese eje de la esfera pública, nos interesaba que el journal pudiera generar estas intersecciones entre el arte, la esfera pública, lo social y extender eso a ciertos textos. El journal tiene una cualidad bastante interesante que también fue surgiendo en el camino y que fue todo este archivo que surgió en el proceso de hacer este proyecto con Howard Davis, que fue uno de los colaboradores de Alexander y quien amablemente nos presta todo este archivo. Pero antes de adelantarme eso, les cuento un poco cómo surgió este proyecto y cómo se articula un poco el journal, para los que no estuvieron anteriormente en la exposición. El proyecto surge, como les decía, en Common Places, el efecto sedimentario,
en una conversación con Pastizal Zamudio, que es un artista que descubro de alguna forma con una pieza que se vuelve como una obsesión, una pieza que tenía unas estrellas irregulares y que de alguna forma esas estrellas, cuando veo la descripción de la obra, que tenía, que todos esos objetos de era una instalación, se habían recolectado de ciertos campos agrícolas en Estados Unidos. Y nos tardamos como 6 meses en descubrir quién era Pastizal, que en ese momento usaba otro seudónimo, pero cuando le conozco, de alguna forma establecemos una conexión inmediata y le invito a formar parte del proyecto de Insight, un poco siguiendo su práctica, siguiendo como estos viajes que hace al norte, etcétera. Y en estas conversaciones me manda uno de los planos que está por ahí en la exposición, que son este complejo de casas, y me confiesa que esta fue su primera casa. Y empieza una conversación entre ambos como de quién construyó estas casas, y ahí me dice, creo que fue un arquitecto importante, que se llamaba Chris, ¿no? Y en esa conversación, pues los dos nos ponemos a investigar juntos quién es esta figura y descubrimos a Christopher Alexander. Yo misma en ese momento lo descubro y los dos, digamos que guiamos el proyecto hacia esa microhistoria tan interesante que es de repente este arquitecto vienés que viene a Mexicali en los 70s a construir este complejo de casas con un grupo de arquitectos de Berkeley y con arquitectos de la UAM. Dejamos todo y nos dedicamos completamente a buscar si existía el sitio de casas, dónde estaba, si estaba activo, y descubrimos pues este centro que está muy activo, que es parte de la UAM y es una unidad de enfermería. Y ahí empieza un proyecto muy lindo de colaboración con la universidad, porque nos dan acceso a este lugar y nos permiten que Pastizal vuelva a su casa natal, digamos, donde vivió 10 años, para que pueda pues estar ahí y usarlo como residencia de artista y ver cómo recuerda ciertos momentos, pero también cómo puede desarrollar un proyecto. Toda esa historia es como una parte, digamos, central, tanto del proyecto como del journal, especialmente de cómo Pastizal descubre en Alexander no solo un arquitecto que construye, un arquitecto que fue alguien como una figura bastante contracultural en Berkeley, que tenía muchos seguidores y detractores, sino esta figura bastante excepcional, que tenía un pensamiento muy peculiar, en donde quería atravesar esta mente matemática con esta mente filosófica y sensible. Y es alguien que empieza a hablar realmente como de lo humano, empieza a hablar de la belleza, empieza a hablar de todos estos temas que no son muy comunes en arquitectura. Y ahí es donde Pastizal conecta con esta obra que tiene que ver mucho con él, de pensar con el arquitecto, que tiene que ver cómo ambas figuras están haciendo un pensamiento mucho más lento del habitar, un pensamiento mucho más sensible de lo que significa estar en conexión con la naturaleza, con lo orgánico, con el cosmos, con el cielo. Entonces, esa es una visión muy particular de Pastizal que de alguna forma les mencionaba lo de la estrella porque además es un elemento muy recurrente en ambas prácticas, la estrella irregular como una especie de símbolo que está ahí, ¿no? Esta estrella, digamos que aparece en toda la obra de Pastizal y de Christopher Alexander. Descubrimos que en este centro donde estaba la Facultad de Enfermería, el mismo cuarto que fue cuarto de Pastizal fue el cuarto de Alexander cuando estuvo ahí, y además estaba pintado de estrellas, ¿no? Entonces el proyecto también, digamos, podemos hablar mucho de vivienda social y podemos hablar también como de la problemática de la vivienda, pero tiene una dimensión también desde ese lugar artístico, místico, filosófico,
que se vincula como a toda la práctica de pastizal, y del propio Alexander, quien al final de los años empezó a escribir sobre, ya muy controvertido, sobre religión, sobre lo místico, sobre Dios, etcétera. Pero es muy interesante también como en esa dimensión. Y el journal se articula en varias partes que era importante desarrollar, y una de ellas, por supuesto, es Mexicali, Mexicali como ciudad, en donde Gina Cebey hace toda una mirada hacia los años 70. ¿Y qué significa Mexicali en esta transición de una ciudad natural a una ciudad industrial? Y eso yo creo que es como el corazón un poco del tema de vivienda en Mexicali, de que aquí los expertos hablarán más sobre eso, pero es un texto que da pie a pensar cómo un arquitecto llega a esta ciudad y qué es lo que existe en ese momento. Después, bueno, Alejandro nos va a platicar un poco de su texto que escribió junto con Felipe Orensanz, pero luego hay otros textos como el de Nancy Kwak y como el de A.J. Kim, que nos interesaba también no romantizar el proyecto. Y eso creo que es algo también importante, de no romantizar la figura de Christopher Alexander. También hay muchas partes críticas, también hay una visión sobre esta figura que aterriza en un momento como un arquitecto que viene de Estados Unidos y de repente digamos, empieza a colaborar con estas familias. Entonces, A.J. Kim tiene en su texto del journal también esta mirada crítica que habla sobre lo colonial, o como esta idea de belleza y cómo pensamos la belleza desde este lugar y cómo la pensaba Alexander, pues desde ese lugar como un hombre europeo, blanco, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos interesaba que también fuera parte como de este journal, de poder generar esa otra crítica. Y Nancy Kwak tiene un texto muy interesante en donde también habla de esta romantización, de la utopía, de la construcción de vivienda, porque siempre pensamos que construir en colectivo, construir en comunidad es como un ideal. Y yo siempre me pregunto si realmente sí queremos vivir en comunidad, compartiendo un espacio común y viviendo, ¿no?, como en estos espacios comunitarios que en los 70s vemos las fotos y se ve todo maravilloso, pero ¿no?, de alguna forma pues todo tiene como es como un momento y un espíritu de la época. Nancy Kwak lo que hace es analizar el momento actual y de alguna forma hablar de cómo romantizamos esta idea de hacerlo tú mismo o de la autoconstrucción, cuando en realidad hoy en día en California hay mucha gente viviendo en sus coches y no pueden formar parte del espacio público, les prohíben ni siquiera vivir en sus coches y utilizar sus coches como un espacio de vivienda. Entonces, digamos que también hay esa otra dimensión de pensar en la autoconstrucción, de pensar en cómo las personas que construyen sus casas y lo hacen también desde un lugar de resistencia, pues tiene esa otra dimensión real que estamos viviendo hoy en día, no solo en la frontera, sino a nivel global. Es una crisis que permanentemente está, no solo en los 70, como digo, se pone de manifiesto en la exposición, sino que también la crisis de vivienda es algo que está permanentemente permeando todas las áreas de la sociedad, ¿no?, de todas las áreas sociales, culturales, políticas, y es un tema que se va adaptando, que se va reinventando, que se va haciendo como muchas formas de poder reconstruirse y reinventarse. Entonces, creo que todo ese espectro era importante analizarlo en este journal, y por eso hay muchas conversaciones que también tuvimos en mayo con Lorenia, con muchos interlocutores, arquitectos que vinieron a Mexicali. Fueron 3 días de conferencias en donde se discutieron distintos aspectos tanto de la ciudad y de lo local, como en esa otra dimensión también antropológica y cultural de lo que significa pues un proyecto como de esta dimensión, ¿no? Voy a ceder la palabra a Alejandro para que nos platique de su texto que hizo con Felipe Orensanz. Gracias.
Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. Antes que cualquier cosa, quiero agradecer a David y a Lorenia por ese encuentro fortuito de hace algunas semanas, meses, del cual ya habló David en la inauguración, pero a quienes no hayan estado, pues fue un encuentro que digamos, cierra el círculo de todo este trabajo iniciado hace algunos años y además un círculo que se abre para el instituto, al cual le tengo muchísimo aprecio. Entonces, gracias por la recepción que ha tenido y por ser digamos, el punto de confluencia de muchos campos, de muchas generaciones, de muchas disciplinas y pues de muchas amistades, amores y desencuentros también, ¿no? Porque hay quienes voluntariamente no asisten porque tienen a Christopher Alexander como un referente que ha hecho daño, ¿no? Y que hay que decirlo, ¿no? También, ¿no? Evidentemente el journal me parece digamos, un compilado de muchos eventos, por decirlo así, desde aquello que ocurrió hace 2 años en el mismo sitio, ¿no? Que ocurrió una situación similar, ¿no? de este encuentro, que no era un homenaje a Christopher Alexander, como muchas veces se pensó, ni a los aprendices de Alexander, sino que era una extensión del trabajo y de las ideas, ¿no? Y bueno, a partir de ello, y pensando en esto, pues, de la extensión, y que no es un homenaje y no es una revisión o no es una relectura, sino que es algo más allá de eso. Por eso mismo, la labor, sobre todo en lo particular, que tengo a mi cargo una facultad de arquitectura que es, digamos, un espacio esencial en este proyecto, fue compleja la labor de elaborar el texto junto con Felipe, que es además egresado, buen amigo de hace muchos años y fue una parte fundamental en el trabajo museográfico, ¿no? Entonces voy a hablar de dos métricas. Una, el valor que tuvo y que tiene el sitio como espacio de enseñanza y experimentación y como legado, ¿no? Esa es una. Y otra, con la métrica de qué es el sitio como proyecto de vivienda, porque son cosas totalmente diferentes y se lograron cosas sumamente distintas en cada una, ¿no? Como espacio de enseñanza, lo dije hace algunas horas, ¿no? A un lado de mí estaba la arquitecta Ama Rivera, que fue cuando yo estaba en el primer semestre de la carrera quien me invitó o nos invitó como grupo a conocer el sitio. Lugar que se nos hizo fantástico, extraño, decíamos, entramos a estudiar para hacer cosas así, o qué bien, o sea, la reacción fue muy, digamos, muy polifónica de varios compañeros míos y seguimos de repente platicando de esa experiencia, ¿no? Y el hecho de que nos haya invitado después de poco más de 20 años en los que ella se vio involucrada, nos dice mucho el valor que tuvo y tiene para ella y tendrá siempre ese lugar, porque ahí aprendió sobre arquitectura, ¿no? Allí aprendió muchísimo, ahí se vivió el aula de manera extensiva, ¿no? Aquí está el arquitecto Mario Carranza también, que nos ha compartido infinidad de experiencias, que salir del respirador, tomar la pala, tocar la tierra, ensuciarse, equivocarse en la obra, todo eso es fundamental. Y en la Facultad de Arquitectura, en la entonces Escuela de Arquitectura, a diferencia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en donde se tuvo que dar un movimiento al cual se llamó autogobierno, en donde había una tradición derivada o heredada del sistema Bellas Artes y que después se dio un autogobierno por la crítica que se da del movimiento moderno. En este caso, la facultad, entonces Escuela de Arquitectura, nace así. O sea, no tuvo que pasar por un proceso de replanteo, de cuestionamiento de qué estamos enseñando, sino que en el momento, digamos, embrionario o inicial de la Escuela de Arquitectura, se dio esta situación, ¿no? Y me parece que es fundamental para lo que se está dando ahora, ¿no? Y que siempre se estará cuestionando, ¿no?, qué es la realidad, lo que pasa afuera,
pero la Escuela de Arquitectura se dio de una manera orgánica y fundamental, y por eso es que resulta sumamente valioso el sitio para nuestra universidad, más que para la propia Escuela de Arquitectura. Sin embargo, como proyecto de vivienda, y es sobre lo que versa el texto, que no les quiero hacer spoiler alguno, pero sí platicar más o menos cuáles son los elementos de los cuales partimos, es que Mexicali y México no era esa tierra virgen a la cual aparentemente llega Christopher Alexander, es decir, aquí no saben hacer casa, vivienda, aquí vamos a enseñarles a construir, vamos a enseñarles a vivir en colectivo, porque había experiencias ya dadas, sí, al centro del país. El caso reciente de los años 70, en ese momento reciente, es que se dio una explosión demográfica de tal manera que se tuvieron que crear instituciones como Infonavit, Foviste, en fin, ¿no? Y políticas y una serie de estructuras 5 años antes de que el proyecto del sitio llegara. Entonces no puede ser que no se haya enterado Christopher Alexander de ese contexto, que era evidente. Además, en Mexicali decimos, bueno, es que el centro del país estaba muy lejos y Mexicali es otro cuento, ¿no? Sí, pero a unas cuadras de acá, y no muy lejos tampoco, digamos, de las áreas fundacionales de Mexicali, está el Centro Urbano Mexicali, a una cuadrita del Seguro Social, del complejo del Seguro Social, ¿no? 20 años antes de que llegara Alexander, o de que fuera invitado a Mexicali, ese proyecto de vivienda colectiva ya existía y no tuvo una réplica, no tuvo una resonancia como para decir, este modelo de vivienda colectiva o de espacios compartidos está funcionando en Mexicali, vamos a probarlo. No funcionó, no se repitió. Si funcionara, otra cosa fuera, ¿no? Podemos visitarlo, asomarnos y darnos cuenta que hay otro tipo de situación o fenómenos diferentes a los que se da con la vivienda colectiva en otras partes del país o del mundo. En Zaragoza, sí, Zaragoza, justamente a un lado de la clínica que llaman 31, ¿no? Ajá, donde estaba la tienda de Lista, exactamente. Y bueno, qué decir de los condominios Monte Albán y de otros ejemplos más de los cuales se pudo haber, digamos, asomado un poco sobre esta situación, ¿no? Entonces, como proyecto de vivienda también no se reconoce no solo el aspecto normativo, instrumental y demás, sino que además desde las artes, la literatura, la fotografía, la crónica urbana, la antropología social, la antropología cultural, hay muchos aportes en los años 70, a principios de los años 70, que pudieron haber servido de base esencial para poder comprender esa música de fondo así como que… no estaba planeado, no estaba planeado. que nos sirve para darnos cuenta que al final de cuentas, y como dice el título del texto, había una agenda oculta. O sea, él vino finalmente a imponer sus ideas, ¿no? Y haciendo tabla rasa como uno de los principios esenciales del movimiento moderno, al cual aparentemente se estaba como que luchando en contra de dar continuidad al urbanismo y a la arquitectura del movimiento moderno, pero al final de cuentas se caen en lo mismo, ¿no? Se caen en lo mismo, y resultado de ello es el eco que tiene el proyecto, que, insisto, como proyecto educativo es exitoso. O sea, somos herederos. Aquí está Daniel Olvera, que es uno de los corresponsables del taller de arquitectura de tierra, que, o sea, no vamos a especular, pero creo que la realidad sería otra con el quehacer y las vocaciones de Daniel si Christopher Alexander no hubiera llegado a Mexicali, ¿no? Hubiera sido, creo que diferente, porque era una presencia fuerte y sigue siendo una presencia fuerte, y más con este retorno a Christopher Alexander, ¿no? Entonces, pero como proyecto de vivienda hay mucho que, digamos, que cuestionar al respecto, ¿no? ¿Por qué hago esto también y por qué hacemos esto, Felipe y yo, en donde hubo un diálogo hacia la distancia y también cerca con estos elementos a la mano? Porque
está digamos, en esta lógica el riesgo de decir de que Mexicali es una ciudad joven, que podemos hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Porque es una ciudad joven y se vale equivocarse. Al cabo, pues hay ciudades de 300 años. Pues, bueno, Mexicali es una ciudad joven a comparación de otras muchas ciudades del centro del país o del mundo, pero no podemos medirnos igual, porque si nos basamos en esto, Mexicali tiene muchas ruinas como para ser tan joven. Muchos errores, fallas, equivocaciones o situaciones, como quieran verse, ¿no? Áreas de oportunidad, ¿no? Para poder darnos cuenta que no existe esta condición de juventud en el sentido de hay que hacer lo que se valga, o sea, que lo que se pueda tú échale, ¿no? Porque eso es mostrarnos ciegos hacia los contextos que nos dan elementos para hacer las cosas no mejor ni bien ni demás, sino hacer las cosas con lo que existe, ¿no? Sin decir, no, aquí yo vengo aquí a aportar. Entonces, y tomamos el nombre de Agenda Oculta por un texto de Rainer Banham que plantea esa crítica también. Entonces, no es una cuestión personal de plantearnos o posicionarnos así. Ha habido muchas lecturas críticas desde el principio del proyecto, y justamente esta mañana el ya mencionado arquitecto Mario Carranza me decía que uno de sus colegas participó, pero le entregaron, digamos así como que, pues tú haz todo, ¿no? Al estudiante aprendiz de arquitectura, la familia le entregó así la casa, tú haz todo, no nos involucramos, o sea, no hubo esa colaboración, no hubo esa arquitectura participativa que es el ideal, ¿no? Entonces algo había que ajustar ahí, ¿no? Ese es prácticamente sobre lo que versa el texto. Me gustó mucho, quisiera también hablarlo desde la perspectiva del lector, porque nuestra participación, la de Felipe y la mía, fue, pues, digamos, minúscula en comparación con todo el trabajo, no solo del journal, sino de todo lo que hay detrás de él, un trabajo de diseño genial, diseño editorial, además huele bonito el libro. Esos libros que abres y sale una esencia así que no te puedes perder. Y bueno, eso fue muy, muy grato, y pues por lo mismo agradezco a Carmen, a ti, Andrea, a Lorenia, por esta posibilidad de colaboración, y sobre todo a mi querido amigo y colega Felipe por hacer esta mancuerna para este texto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Quiero empezar diciendo que como Instituto de Investigaciones Museo, pues estamos como agradecidos, estamos contentos, contentas por albergar la exposición que hoy inauguramos, por ser también uno de los nodos de los proyectos y tener aquí un centro de discusión. También me parece muy importante no ver ahora algunos de los colegas, artistas, diseñadores, investigadores, investigadoras que estuvieron en estos diálogos que se realizaron en el sitio hace justo 2 años. Y en ese sentido quisiera abordar la presentación del journal como desde 2 ejes. Uno es la aproximación que de manera personal tuve con este proyecto, y otro el propio journal como un texto, me parece abierto, un texto objeto, pero multidimensional, precisamente por lo que concreta, ¿no? en producto, digamos. Yo creo que, bueno, no claro, estoy segura que la primera vez que tuve un acercamiento con algún texto que realizaba Insight fue en el 2005, y era el texto, lo apunté, Paisajes Fugitivos. Ese texto que creo que, bueno, que yo lo recuerdo muy bien porque me fue entregado de la mano de Carmen en su oficina en el Centro Cultural Tijuana, y ahí en ese aprendí de una serie de discusiones en torno a obras artísticas, pero que eran discusiones académicas, y muchos de esos textos me parecieron muy relevantes en la discusión, pero hubo uno y un geógrafo en particular que yo siempre critico, no por lo que hace, sino por el uso que se hace sobre él, que es David Harvey, y que en ese momento, situándose en el año 2000, hablaba de algo que se estaba hablando,
que era la globalización. Entonces, cómo en este proceso de globalización que estábamos viviendo y en el que estábamos sumergiéndonos, teníamos que pensar en las diversas escalas, en la escala del cuerpo, en la escala del habitar, por supuesto, pero en la escala de la ciudad también. Entonces, encontrar y encontrarme en este eje en el que luego me aproximé de manera más profunda, porque tiempo después yo misma me volví geógrafa humana, y fui hacia la discusión de la vivienda y también a la discusión de este cuerpo. Entonces, ahora en consideración a lo que es todo el proyecto en el que ahora, bajo el que nos reunimos, pues me parece también precisamente que esta escala muy próxima y muy profunda de que es el mismo artista, que es Pastizal, del que se deriva este proyecto también, y las conversaciones que se realizan sobre ello me parecen importantes, en el sentido que también el journal y todos y todas quienes hemos sido involucradas en ellas tenemos una aproximación al sitio y desde ahí hablamos, ¿no? Hablamos desde ahí y hablamos desde nuestras propias escalas, nuestro cuerpo, territorio, frontera que circula y que llega al sitio. Hace 2 años en mi caso, y que llego ahí por invitación de Alejandro. Alejandro Painberg me hace esta invitación. Yo creo que viviendo en Mexicali, tengo 4 años de vivir aquí, he tenido como el mayor acercamiento a la Facultad de Arquitectura o a las facultades de arquitectura, ¿no? A través también de mis amigas, colegas, Bere y Elvia, quienes involucradas en esta discusión. Además, fue posible conocer la ciudad, conocer Mexicali a través de estas distintas miradas, ¿no? En diferentes recorridos que hemos realizado, también acompañados por Alejandro, Carolina, Daniel, en algún momento con prácticas de la licenciatura en Historia. Entonces, mi conocimiento, además de la ciudad, porque yo llegué a vivir aquí cuando estábamos en pandemia y confinadas, se dio a través del sitio, mi extensión de la ciudad, porque si no mis recorridos pues son muy cortos, ¿no? De un punto al otro, y eso me parece importante, como digo y repito, por las aproximaciones que tenemos. Y en el journal se conjuga eso, una serie de conversaciones, una serie de intervenciones, pero el propio journal se convierte en algo que se multidimensiona, porque podemos de ahí derivar además otras experiencias y con la exposición acercarnos a otras investigaciones, ¿no? No solamente concretar la investigación que ya se realizó, sino desde nuestros referentes ligar a otros ejes de investigación. Y eso creo que es una de las características que tiene la publicación, y me parece que hay que como conversarlo en todo lo que agrupa. Y como además desde las diferentes disciplinas, hablo muy centrada desde la académica, ¿no? Que es pues donde me encuentro, desde las diferentes disciplinas nos encontramos la discusión del habitar. Yo leía recientemente un proyecto sobre idoneidad geográfica y una serie de recopilación de información sobre dónde situar los nuevos lugares del habitar, ¿no? ¿Qué tiene que reunir el lugar del habitar? Creo que en ese sentido algo que el mismo Christopher Alexander dice, con el que no concuerda, que son los espacios vacíos, le dio a él el motivo para plantear el proyecto y la construcción de viviendas, ¿no? Que Mexicali aparentemente era un espacio vacío. Yo algo de lo que digo, y como están recogidas las conversaciones también en el journal, era que Mexicali no estaba vacío, ¿no? No solamente contiene el propio ecosistema, el río, el agua, sino tenía una población que no estaba extendida hasta donde llega este proyecto y que tampoco tenía una comunicación posiblemente con la propia universidad, ¿no? Que es la población nativa del pueblo Cucapá, y que tenían este conocimiento, el que nosotros, y finalmente también la arquitectura se apropia, que es el del medio, para poder instalar una serie de casas habitación
que lo que responde ya no es en el sentido de lo natural, sino de las propias necesidades que nos hemos construido y hacia dónde vamos, ¿no? En esta crisis del habitar y de la vivienda, como comentaba Andrea, estos ejercicios de vivienda social que como social y como contradictoria como es, falla, ¿no? Finalmente este proyecto, en las revisitas que se da en los años 80 y que se encuentran con que no ha, digamos, ha sido fructífero en el sentido de que se había planteado, pues muestra también estas contradicciones y esta demanda creciente de cómo debemos relacionarnos. También, no sé, en la idea de vivir en comunidad, con quién quieres vivir en esa comunidad, ¿no? Pensaba en una de las discusiones que presenta Gina Cebey, que habla de la contextualidad de Mexicali a la llegada del proyecto, pero que también parece que pasamos o atravesamos de una Mexicali rural, agrícola, y que transitamos a la ciudad, ¿no? A la ciudad neoliberal de la que también habla Berenice Vizcarra en otras publicaciones, pero Mexicali sigue teniendo estos márgenes rururbanos donde se concentra esta ciudad agrícola. Entonces pensaba desde dónde estamos viendo Mexicali, dónde estamos nosotras y nosotros parados para hacer esa observación, porque esa observación pues deriva el lugar donde vivimos. Y repito, que se concentra en este journal, y hablaba de un texto objeto, porque finalmente esto se encamina hacia otros lados y se encamina hacia otras discusiones, y queda importante para la consulta, para todas aquellas consultas, además de ser el referente de la exposición y el referente para proyecto. No solamente como poniéndolo en el margen de la discusión académica, pero sí en estas otras revisiones y en estas otras experiencias de desaprender desde dónde estamos conociendo y generando un conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues la invitación a la consulta y también a la consulta y la experiencia del archivo, ¿no? Del archivo y de todo el proyecto de Christopher Alexander, pero también de la conjunción que se hace a través de la curaduría y de la edición y de todas aquellas personas que se involucran y que pues finalmente nos congrega en este momento, en este sitio. Gracias. Y bueno, en este momento abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Nada más les pido por favor levanten la mano para poder acercarles el micrófono. Muchas gracias. Felicidades por la producción, está maravillosa. Yo difiero contigo. Yo creo que es un éxito porque cuando algo es verdadero, dura. Entonces el sitio se sigue hablando de él, estamos cuestionándolo todavía, está aquí en el museo, se está invirtiendo para que la gente lo conozca más, porque quién quita y las constructoras ahora sí nos pelan, ¿no? O sea, aquí en Mexicali sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido, todas las constructoras. Entonces que esté aquí, quizá no fue el Christopher Alexander como héroe blanco, ¿no? Pero quizás sí vino y contribuyó de una manera sana. En el sitio yo sí he visto ejercicios que cuentan como caprichos y creo que eso habla también muy bien de que el trabajo comunitario sí se puede permitir exploraciones más internas, ¿no? Y repito, felicidades, está súper bien. Yo tengo una pregunta muy sencilla para quien quiera contestar, o el profe Peinbert, porque es basado en lo que dijo el profe Peinbert. Y es, ¿la arquitectura está condenada a la lógica autoral o no? O sea,
Tengo entendido que eso fue como el mayor problema, ¿no? Como esta imposición formal en la vivienda y pues la desconsideración de lo que se consideraba bello o cómodo para el usuario. Pero pienso en todos los ejercicios que hacemos en la facultad y seguimos replicando esa lógica autoral, aunque no seamos americanos externos, replicamos algunas estéticas, ¿no? Entonces… Gracias por la pregunta. ¿Te refieres al caso particular del sitio o a la arquitectura así como al todo? Bueno, doy dos respuestas, ¿no? El caso del sitio sí, definitivamente está condenada a esta lógica autoral, ¿no? Pasa algo curioso, ¿no? Digamos, en el trayecto de mi labor como investigador, en donde haces viajes académicos, participas en congresos y demás, presentarme como alguien de Mexicali era, decían el sitio, ¿no? El sitio de Christopher Alexander. O sea, el nombre, incluso a veces ni siquiera el sitio, era, el de donde está el proyecto de Alexander, ¿no? Entonces esto nos da respuesta, ¿no? a la pregunta, porque pues está enganchado, ¿no? Y incluso desde la propia búsqueda de en aquel entonces, pues jóvenes estudiantes, un directivo que va a buscar a esta figura, esta idea de héroe blanco, ¿no? De, a ver, ven a compartirnos tu saber, ¿no? Es muy difícil desligarlo, y más sobre la forma en la que se dio el proyecto, y más si se replica o se acentúa en el libro de la producción de casas que está por ahí, ¿verdad? Está planteado por acá. Habla, ¿no? Y si me permiten, digo, no voy a hacer lectura del texto en específico, pero hay un apartado que se llama el arquitecto constructor, ¿no? Entonces ya habla de una figura que liderea y que necesariamente tiene que estar orientando las decisiones basadas en los patrones de Alexander, no, sin salirse de estos patrones, para poder ejecutar o atender a determinadas necesidades. Entonces, pues este lenguaje de patrones, el emisor es Alexander, ¿no? Él crea estos patrones, entonces no podían desaparecer la figura del autor, ¿no? Ahora es más complicado hablar de la arquitectura como un todo. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas tan rápido que lo que sí podría estar desapareciendo es la figura del star architect, figura con la cual crecimos los que somos de la generación, que pues había los 5 arquitectos que estaban dominando la escena, ¿no? Y todos eran vatos, además. Y aparecía Zaha Hadid, ¿no? Pero decían, fue alumna de Rem Koolhaas, ¿no? Esa figura de la autora estrella está en proceso de desvanecimiento, desmontaje. ¿Por qué? Porque es algo que está pasando con la música, con las plataformas, que es algo que está pasando en el cine, en donde ya pues estas vacas sagradas ya no existen como hace 20, 30 años, sino que ahora surgen proyectos, ¿no? A lo mejor un gran proyecto y ya no vamos a ver nada de esa figura, de ese autor o de esa autora, y nos quedamos con lo que aportó el proyecto y no con lo que hizo, o con el legado de esa figura dominante en la escena, y que está en la academia, y que está en las publicaciones, y que está acá, y que está allá, y que te lo tienes que leer, y que, ¿no? Entonces creo que hasta ahorita está en un proceso de desvanecimiento por lo que está pasando también con el consumo, viendo a la arquitectura también como un consumo cultural, ¿no? Espero haber acercado al… Aprovechando que no hay ninguna pregunta. Yo quisiera agregar a eso que usas una palabra muy curiosa que es condenada a la autoría. Y yo no estoy en contra de lo autoral, o sea, yo sí creo que todos de alguna forma recurrimos
a ciertas ideas, a ciertos autores, y las ideas están construidas también como a partir de una serie de propuestas autorales, ¿no? Y en este sentido, digamos, queremos hacer que todo sea como mucho más democrático, horizontal, pero también, digamos que a veces el origen de las cosas sí tiene que ver con alguien que propone y que llega y que la gente se suma, ¿no? Entonces creo que Alexander fue esa figura, como una especie de líder, pues que genera todo este movimiento y que hasta ahora sigue teniendo como este eco, no tantos años después. Entonces es como, digamos, como una tensión entre lo autoral y entre lo que pueda ser como mucho más allá de lo autoral, pero no creo que sea condenado. Yo creo que pues todos acudimos a ciertos referentes que no se pueden borrar, esos nombres no pueden quedar como diluidos en una colectividad, ¿no? O sea, sí son voces que se suman, ¿no? Que es un poco como, pues eso, como Pastizal de repente empieza a generar esas otras conversaciones, esas otras microhistorias, ir al pasado, ir al presente, empezar a generar como esta suma de voces y colectividades que de repente hacen, ¿no? Como un proyecto, que yo creo que ahí sí es importante, ¿no? Sí. ¿Tienen micrófono? Allá. Bueno, buenas tardes. Yo hago una pregunta. Yo soy profesora de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México, que se funda curiosamente también en 1974 en las zonas periféricas de la ciudad, Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco. Y justamente el primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana es Ramírez Vázquez, que viene de toda la experiencia de las Olimpiadas, pero también de una experiencia de arquitectura de la cual quizás hasta acá no se habla mucho, pero que tiene que ver, por ejemplo, con los mercados municipales, con construcciones sociales, que a su vez se establece sobre la base del legado de O'Gorman, ¿no? También con escuelas de interés social, trabajo en determinadas alcaldías, en una construcción, digamos, con una presencia y una funcionalidad social y política muy importante. Y la pregunta es, desde esa exterioridad que es Ciudad de México, ¿no?, para acá, bueno, ¿cómo acá en la Facultad de Arquitectura se enseña esa relación o qué hallazgos, qué, no sé, tesituras de esa relación ustedes pudieron rastrear en la investigación de esta exposición? Porque justo de las primeras cosas que acontecen en la UAM a partir de la intervención de Ramírez Vázquez es la relación entre la división de arquitectura y diseño de Azcapotzalco y Xochimilco, por lo menos, con una arquitectura de bienestar social, justamente hasta hoy con líneas de investigación en relación con el Fobiste, una crítica muy sistemática desde estos espacios de la universidad. Entonces, ¿cómo pensar más allá de esta marca del hombre blanco y de que de repente parecería que descubre la relación con el entorno, el uso de materiales particulares o la idea de pensarnos en comunidad para pensar el hábitat, a los propios arquitectos que desde otros espacios también están trabajando en México, incluso pensando con una arquitectura funcionalista internacional, ¿no? ¿Cuál es, como en términos de docencia, pero también en términos del relato curatorial, investigativo, que podría articular otras perspectivas dentro de esta exposición? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Trataré de más o menos ordenar mis ideas y comprender la complejidad de la misma, porque pero aquí tengo mi acordeón. Y no es otra cosa que la convocatoria que formuló Iztecali, ¿no?, en el momento en que se formula la idea y se presenta hacia los interesados o interesadas, familias interesadas, ¿no? Y esto nos habla del poder que tienen las instituciones en el proyecto, pero también del estado de bienestar por un gobierno paternalista, ¿no?, de esquemas de familia, pues que realmente son
muy tradicionales, ¿no? O como familia, la familia así ideal, por decirlo clásica, como ortodoxa y demás, y de una serie de principios que no eran los patrones, pero casi indicaban de qué se iba a tratar el proyecto, ¿no? O sea, cómo iba a ser la lógica, ¿no? Voy a leer 3 nada más para dejarlos picados, porque los requisitos, son requisitos en realidad, están en el gran muro que está al final de este espacio, ¿no? Y es esta cartel, ¿no? Ahí está a sus espaldas. Y dice Ixtecali, programa habitacional de autoconstrucción. El Ixtecali iniciará este nuevo programa habitacional con los siguientes requisitos. 1. Únicamente podrán participar nuestros afiliados. Entonces, es social, pero no es tan social, ¿no? O sea, es social, pero hay una élite, la burocracia es una élite, ¿no? Al final, en este caso, ¿no? O un sector privilegiado o favorecido. 2. Deberán percibir un sueldo mensual no mayor de 5,000 pesos, antes del nuevo peso, 5,000 pesos. 3. No deben tener casa propia, ¿no? Bueno, esta es la siguiente, no puedo evitarla, ¿no? 4. Deben ser casados con un mínimo de 2 hijos. Y hasta ahí me quedo. Entonces ahí está la posición también vertical de institución, que sí protege, pero determina un montón de aspectos sobre los cuales una familia es, digamos, potencial o no de tener una vivienda, ¿no? No sé si pude responder al tema o a la pregunta. Y bueno, en términos de la lectura curatorial, el proyecto de alguna forma es como un entramado, ¿no? Y es un entramado que precisamente no es cronológico, no es sobre yo te diría que no es sobre Christopher Alexander, ni siquiera es sobre la vivienda, tampoco es sobre Pastizal, tampoco es sobre la crisis, tampoco es muchas cosas. Es algo que de alguna forma me interesa contar en estas microhistorias, que no solo es algo como un hilo que teje toda una narrativa. Me interesa pensar por eso en capítulos, en cómo contar una historia con ciertas capas, en cómo se escapan también, ¿no?, ciertos momentos de la historia, en cómo ir hacia el pasado y hacia el presente, en cómo juntar una figura de alguien que vive en una casa, de un arquitecto que ya no vive, pero que genera otra cosa, que tiene colaboradores, pero en traer a alguien que quizá tiene esa mirada con la pintura, ¿no?, de verlo 50 años después, y en ver cómo todas estas casas se han transformado con estas prótesis y con esta, digamos, como identidad y carácter. Pero también es sobre todo este romanticismo, pero también, ¿sabes? Entonces, curatorialmente es como un libro un poco abierto, precisamente que mencionaba Lorenia, que tiene que ver con que el libro es una cosa, la exposición es otra, la intervención de Pastizal es otra, y todo lo que se genera en las conversaciones y de manera pública, pues es esa otra dimensión que ahora los estudiantes de ahora, que tengan esta mirada hacia su propia ciudad y qué significa Mexicali y la vivienda y lo social también en esa dimensión, ¿no? Entonces, no te podría decir exactamente cuál es el hilo conductor, digamos, sino que es una constelación de historias y microhistorias que se van sumando, ¿no? Yo solo quería mencionar sobre la idea de fracaso. Pienso que como proyecto pues tuvo fallas, ¿no? Porque no logra concretarse, pero no por eso deja de ser vivo, ¿no? Como este organismo vivo precisamente, porque si no también tendríamos que considerar hacia dónde fueron otros proyectos constructivos como el de Valle de San Pedro y esta ciudad inteligente en el este de Tijuana, ¿no? Que finalmente como proyecto fracasa. Socialmente tiene otras consecuencias y otra sociabilidad en torno a ello. Es además hacia lo que me refería, porque si no la propia vivienda social en la que estamos en este momento y la política pública que está cambiando también
como vivienda social, como la atención que se debe dar para los derechos mínimos que tenemos, tampoco estaríamos hablando de triunfos en ese sentido, ¿no? Por eso la crítica hacia el propio proyecto. Y bueno, nada más agrego, un poquito articulando la pregunta de Jessica y la de usted. Cuando se empiezan a dar estas intervenciones en donde incluso hay viviendas en donde ya la bóveda no existe, ¿no? O sea, se monta una estructura encima y de repente la sorpresa de los nuevos estudiantes que se acercan y tienen a sus espaldas las 5 casas, ¿no? Y están como observando realmente el Builder's Yard, ¿no? El proyecto del cual se conocemos como el sitio, ¿no? Y voltean y dicen, ¡ay, mira, aquí están las bóvedas!, ¿no? También, o sea, y realmente esas son las casas, ¿no? Lo otro era un espacio como experimental, la casa muestra, que se le llaman también, el espacio de experimentación. Pero creo que más, ¿qué ocurre? Que se invierten los roles. El laboratorio, las 5 casas se convierten en el laboratorio auténticamente, porque están midiendo la capacidad, ahora sí, autoral de las familias, ¿no? Que idealmente se debió haber dado en el proceso desde la cimentación hasta la conformación de las áreas comunes, ¿no? Pero el laboratorio se inició hasta que se termina hasta que se pone la última piedra o se da el último recubrimiento de pintura y aparentemente las familias dijeron, ¿ya terminaste, Christopher Alexander? Ahora sí, vamos a empezar nosotros, ¿no? Y eso se me hace fundamental porque el proyecto es exitoso por eso, ¿no? Siguiendo un poco la lógica aquí de nuestro querido egresado, ¿no? Que no fue exitoso, ¿no? O sea, sí, pues sí, en este sentido sí fue exitoso porque ahí está sí, y no solo por eso, sino porque si no, pues se trataría todo de un homenaje permanente, sino, ¿no? Ahí están las familias todavía interviniendo, cuestionando, pero además las familias aprecian la participación de Alexander. O sea, no fue, ay no, Alexander, olvídense, no, la regó total. No, existe por los acercamientos que hemos tenido. Más bien el conflicto no fue con Alexander, fue con las otras familias. Por las evidencias que hemos recogido en los últimos años. Y eso es también valioso, ¿no? O sea, que bueno, insisto, el laboratorio entró el switch, ¿no? O sea, deja de ser la casa muestra del laboratorio y ahora el laboratorio pasa del otro lado de la calle y los autores de ese laboratorio son las 5 familias que a partir de sus propias prácticas cotidianas, de sus imaginarios, sus usos, costumbres, etcétera, etcétera, transforman su entorno, se apropian de él y la casa muestra pues queda sujeta al paso del tiempo, se abandonó un momento, se recuperó, se convirtió en la casa de Pasti y bueno, pues ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso, ¿no? Y creo que sí, es fundamental y por eso estamos acá además, ¿no? O sea, es sumamente valioso, más allá del, insisto, como proyecto de vivienda, sí, es una cuestión que no podemos decir si fracasó, si fue un fracaso, además, porque además el tema de la vivienda no es hablar igual de arquitectura, ¿no? Si hablamos de arquitectura autoral, pues sí sigue, pero vivienda autoral, pues ahí estamos, o de urbanismo autoral, pues ahí ya no hay nombres ni apellidos, ¿no? Entonces pues pero hay quien lo alaba, ¿no? En fin, bueno, una pregunta más, ¿alguien? ¿Una intervención? ¿Un estudiante valiente? ¿Un estudiante valiente? Ahí está. Bueno, yo estoy aquí. Ay, no oigo nada. Yo nada más quería. No se escucha. Ay, mejor. Sí, yo nada más un comentario más que una pregunta. Bueno, yo estuve aquí junto con mi amigo. Fuimos estudiantes de arquitectura por allá en los 80s. Estuvimos en el sitio. Yo supongo que ya sería como la segunda etapa, ¿no? Tal vez. Porque pues no nos tocó conocer a Alexander ni a su grupo, pero volvimos en los 80s llevados por un grupo de maestros para apoyar el sitio porque ya estaba algo dañado.
Entonces nos tocó hacer algunas pues, ajustes y mejoras ahí, ¿verdad? Teníamos que andar recolectando llantas por las calles, vidrios, ¿no? Botellas para hacer ahí unos arreglos. Y pues bueno, yo como estudiante en aquel entonces, yo pienso que fue un éxito, sobre todo para nosotros como alumnos. Siendo yo una chica de Mexicali con poca visión, ¿no? Que dije, voy a estudiar un día, voy a estudiar arquitectura, ¿no? Con poca lectura, etcétera, como una chica típica de Mexicali, y pues empiezo a ver otras maneras de construir, otras maneras de ver las cosas, y se me abre el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues es un éxito. Y era todo. ¿Tú quieres? Sería todo. Sí, justamente por eso les decía al inicio, o sea, no podemos medirlo o juzgarlo bajo una sola métrica, ¿no? o con un solo lente. Como proyecto de enseñanza es un enorme éxito, ¿no? Porque generaciones y generaciones y generaciones y seguimos llevando a los estudiantes, y cuando nuestros más jóvenes, digamos, alumnos o alumnas inscritas lo conocen, se maravillan. Algo que no comenté, junto con Felipe Orensanz y Rodrigo, hacemos un taller desde hace 5 o 6 años que hemos replicado año con año, y nos falta, digamos, capacidad para conocer el taller, replantear las ideas, hacer una revisita. Entonces sigue siendo exitoso como proyecto de enseñanza, y se habla no solamente de la importancia de la arquitectura social, sino del valor que tiene el lugar, ¿no? Pero sí, hablar del proyecto como ideas para resolver un tema de vivienda, ahí habría que hablar de otros aspectos, y no decir si fue un fracaso o no, sino aspectos que se omitieron, ¿no? Esa parte de lo que habla el texto es esa agenda oculta, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Y si todos nos ponemos de acuerdo y decimos que fue un éxito? De una vez, como para que quede el precedente de que ese tipo de cosas, después de todo el trabajo, después de tantas pruebas. ¿No? Alguien dijo que no. Mira, yo quiero ver quién dijo que no. Yo creo que por respeto al propio Alexander, alguien tiene que decir que no. Sí, alguien tiene que decir que no, porque si no, o sea, esa... Sí, se sale, no podemos, se agradece el entusiasmo, pero... Pero no. A ver qué pasa en otros 50 años más, podemos pensar, bueno, yo no me puedo comprometer, pero... Muchas gracias. Pues agradecemos a nuestras invitadas e invitado, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy, y antes de despedirnos les extendemos la invitación del 6 al 8 de mayo a seguir en la transmisión del Congreso Internacional El Virreinato de la Nueva España desde la historia y la arqueología a través de las redes del ICMuseo. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Y me comentaron que si alguien desea adquirir el journal, lo puede solicitar en la recepción del museo. Muchas gracias.